he podido estar aquí, o sea que, bueno, muchas gracias por estar. Y bueno, mi propuesta de hoy, bueno, es un poco compleja si no sabéis nada de numerología tántrica con las flores. Yo intento hacer un resumen pequeñito, pero lo que me interesa es abordar el tema de cómo desde la numerología también, igual que desde la astrología y también está Elisa, desde la numerología se pueden ver ciertos rasgos, ¿no? Pero mi propuesta es que a pesar de que tengas de alguna manera rasgos psicopáticos y que está comprobado además, yo me baso mucho bueno, he leído varios psiquiatras, ¿no? Pero Vicente Garrido para mí es un personaje de cabecera, que es un tema que es biosocial, o sea que hay un componente genético pero se tiene que activar de alguna manera, ¿no? Entonces hago una comparativa entre dos seres que teniendo numerologías muy semejantes y con rasgos muy psicopáticos, la diferencia está en cómo uno ha sido educado y cómo ha sido criado y las vivencias emocionales que ha tenido y cómo las ha podido gestionar, que tenemos por un lado a un Baim, que sería, o sea, la personalidad psicopática, que es el buen pastor, que es Yogi Bhajan precisamente, o sea, tiene una numerología que es, realmente si se hubiera decantado por la oscuridad hubiera sido un monstruo porque realmente tenía una capacidad brutal. Y luego tenemos que sería un Baim primario, además, un Baim primario, o sea, con lo complicado que es manejar eso. Y que luego tenemos otro personaje que es un Baim secundario, en este caso, que es Adolf Hitler, y que sin tanto poder como tenía Yogi Bhajan, sin embargo, bueno, todos sabemos cómo acabó la historia, ¿no? Entonces, como sí, tú puedes tener un detonante y además la numerología te está marcando unos rasgos que son súper importantes, pero no es una condena. Pero sí que es verdad que el entorno, el seguir los dictados de tu alma o no, porque es ahí donde quiero ir, porque Yogi Bhajan sí siguió los dictados de su alma y se convirtió en un gran ser luminoso, y otra persona que fue frustrada una y otra vez. Y bueno, yo llevo muchísimos años apasionada con las mentes psicopáticas, no sé por qué, pero bueno, siempre me han fascinado. Entonces me he leído el Make-up no sé cuántas veces, me he leído todos los tratados de psicopatología sobre Adolf Hitler, su vida, pero claro, empiezas a ver que es que hubo tantas oportunidades realmente, hubo tantas oportunidades de que ese hombre fuera un pintor o fuera un oficial de aduanas, como quería que fuera su padre, a convertirse en un monstruo. Hubo tantas posibilidades y no se dio ninguna. Y entonces ese es el jaque, ¿no? O sea, realmente la diferencia está en cómo se gestiona la relación que tú tienes con tu alma. Es cómo se gestiona, porque realmente él sabía lo que quería, pero la frustración y el no consecutivo, ya vemos que se presentó a la Academia de Bellas Artes, fue rechazado, pero además fue humillado, como diciendo, pero ¿dónde vas? Si eres un inepto, o sea, fue calificado de inepto. Y veremos pinturas suyas, y yo lo siento mucho, pero era un gran pintor. A lo mejor no era un creativo, pero sí que tenía unas facultades realmente interesantes. Y de haber tenido un pintor más o menos, a tener un monstruo que se cargó a millones de personas, pues claro, es la importancia que tiene, ¿no? Sobre todo es la importancia que tú puedes tener potenciales maravillosos, pero si realmente no puedes llevarlos a la luz y no puedes de alguna manera armonizar tu alma con tu personalidad, cualquier persona podemos ser un monstruo, independientemente de los potenciales maravillosos que tengamos, ¿no? Y eso pues te quedas como wow. Entonces es la comparativa de dos seres que podrían haber sido los dos monstruos o haber sido dos iluminados, porque los dos tenían un sentimiento mesiánico, o sea, tanto el uno como el otro, ¿no? Pero bueno, no quiero, esto se me podría hacer infinito y no tengo tiempo, ni vosotros paciencia, porque si no, aquí nos quedamos a dormir. Entonces tengo que empezar por el principio, ¿no? Porque al final es mentes psicopáticas, pero yo tengo un trabajo hecho con la numerología tántrica, pero asociada con las flores de Bach. Entonces tengo que poneros una pequeña base. No os puedo explicar todo porque explicar todo ya serían 6 o 7 horas para explicaros la numerología tántrica. Entonces os doy unos ítems. Entonces, numerología tántrica en realidad es una ciencia espiritual milenaria que proviene de la India y que fue introducida en Occidente por el maestro espiritual Sikh Yogi Bhajan, que va a ser uno de los participantes de esta ponencia, ¿no? Como alguien que tiene sí rasgos psicopáticos, pero que realmente se convirtió en ese Baim que es el buen pastor, totalmente y absolutamente.
Entonces la numerología tántrica se basa en la fecha de nacimiento, es decir, aquí no es como la astrología que necesita la hora, el lugar, sino básicamente es la fecha de nacimiento y se orienta sobre todo para entender qué es lo que hemos venido a aprender en esta vida. O sea, la numerología tántrica, claro, como es una ciencia que es muy espiritual, se ocupa más de cuál es la misión que tu alma ha escogido para esta vida, evidentemente reencarnacionista, y en la fórmula puedes ver tanto tu número de alma, tu número de personalidad, también los regalos, es decir, aquellas cosas que trabajaste durante muchas vidas, también el destino evolutivo, que es cosas que te quedaron pendientes y que solo tienes que perfeccionarlas, y sobre todo cuál es tu número de misión, tu número de vida, es decir, qué asignatura has escogido para trabajar ahora. Si coges las bases de la numerología tántrica y las bases de la metafísica de Bach y los pilares metafísicos de Bach, son exactamente lo mismo, con lo cual es muy sorprendente, ¿no? Porque es una ciencia que tiene más de 5.000 años, es una tecnología sagrada y que durante muchísimo tiempo estuvo solamente en manos de escogidos y de maestros, y además estaba prohibido enseñarlo fuera de la India. Y este señor, claro, evidentemente ese rasgo psicopático también le vino para decir, las normas las pongo yo. Y yo he dicho que me salto las normas de los brahmanes y los estatutos y no sé qué, y ahora he decidido que voy a salir al mundo a enseñar esta doctrina, porque junto con el Kundalini Yoga, evidentemente, porque él fue un gran maestro de Kundalini Yoga, y se saltó toda la torera, independientemente de que fuera, claro, nunca pudo volver a la India porque probablemente le hubieran cortado la cabeza, pero era consciente de lo que hacía, porque creía que esto era una ciencia y sobre todo el yoga podía salvar muchas vidas, ¿no? En el sentido de, bueno, ya os contaré ahora. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, sobre todo la numerología tántrica, por un lado, te cuenta cuáles son tus desafíos, es decir, qué has venido a aprender, pero también cuáles son tus potencialidades, es decir, qué bagaje, claro, si vamos con cientos de vidas, evidentemente algo vamos aprendiendo, ese aprendizaje no se pierde. Yo no me creo que un Mozart que componga con 4 años lo haya aprendido en esta vida, lo siento mucho, pero no me lo creo. Es decir, son personas que ya vienen con unos dones y que solo tienes que encontrar el sitio adecuado para que cuaje y las personas adecuadas para que todo eso se expanda. Ya está, porque dones tenemos todos. La diferencia está que si tú tienes un don para la pintura y tu padre piensa que lo que tienes que hacer es ser oficial de aduanas y que eso de la pintura es una chorrada, imaginaos el conflicto entre alma y personalidad, que se va a gestar al lado, que al final que va a acabar odiándolo todo, porque su ser le estaba diciendo que quería ser artista. Entonces esto es lo que habla Bach con la historia de la niña, con la casita, ¿no? Cuando todo el mundo va a decir, no, ¿por qué no pones una chimenea aquí y pones no sé qué aquí? Es decir, es traicionar lo que tú eres esencialmente. Entonces, como yo no soy madre, pero entiendo que el deber de la paternidad, como decía Bach, es algo sagrado y es un regalo, y a lo mejor esa almita es más evolucionada que tú mismo. ¿Y quiénes somos nosotros para coger a alguien y destrozarlo hasta convertirlo en un monstruo? Eso no disculpa nada, ¿eh? Cuidado, no estoy disculpando a Hitler para nada, pero sí que ha habido momentos de la investigación donde he sentido verdadera lástima. O sea, he sentido verdadera lástima de un monstruo, o sea, es sorprendente, pero he sentido lástima. Entonces, bueno, el principal desafío de la numerología tántrica es poder armonizar la relación entre alma y personalidad, lo mismo que dice Bach, es decir, tu alma sabe cosas, tiene acceso a toda tu sabiduría, y tu personalidad es tu traje, es tu personaje, es algo que tú has escogido y que además muchas veces es como un corsé para el alma, es decir, el alma no se encuentra a gusto dentro de según qué cuerpo porque no hay armonización, es decir, hay como resistencias, y nuestro trabajo en este mundo es armonizar, es decir, escuchar la voz de la conciencia, el instinto y la intuición, como decía Bach. ¿Para qué? Para estar alineados con nuestro propósito, para saber quiénes somos y para saber lo que hemos venido a trabajar. Pienso que esto es vital. A ver si consigo ver cómo... Ah, mira. Entonces, este señor maravilloso, que bueno, es el maestro de mi maestro de Kundalini Yoga, y del que voy a hablar también, pues bueno, fue un líder espiritual Sikh, realmente, un maestro de Kundalini Yoga, fue maestro de Tantra Yoga Blanco y el Sikh Dharma de Occidente.
El sikhismo es el camino de la verdad. Los sikhs son los buscadores de la verdad y tiene que ver con una disciplina. Sería, no digo comparable con el budismo, pero casi, porque es más una filosofía de vida que no una religión. Es decir, tú puedes ser cristiano y hacerte sikh, y puedes ser budista y hacerte sikh, y puedes ser lo que te dé la gana y ser sikh, porque simplemente es seguir unos preceptos que son el camino de la verdad. O sea, con lo cual acepta a cualquier persona de cualquier religión, o sea, que incluye en lugar de disociar, ¿no? Que eso también es importante. Bueno, entonces, resumo mucho, el estudio numerológico se basa en 5 factores evolutivos y casualmente los pilares filosóficos, como todos sabemos, del sistema floral se basan en 5 verdades fundamentales. Son lo mismo, hay trabajos hechos, tengo muchos trabajos hechos de comparativas entre los 5 factores evolutivos de la numerología tántrica y las 5 verdades fundamentales de Bach. Y puedes hacer así, es una fotocopia. Ahora, claro, no es contenido de aquí porque no le puedo dedicar el tiempo, pero simplemente que lo sepáis. Entonces, ¿cómo he hecho yo la foto entre números y flores? Evidentemente, si yo sé que las flores representan patrones vibracionales, y por otro lado, los números, evidentemente también, son fuerzas vivas que emiten diferentes vibraciones. Si tú sabes, por analogía, o sea, bendita analogía, gracias a la analogía hemos podido tender puentes entre muchas cosas, entre la astrología y las flores de Bach, entre la medicina tradicional china y las flores de Bach, entre la grafología y las flores de Bach. O sea, gracias a este puente analógico yo he podido entender las vibraciones numéricas y encontrar su homólogo, es decir, en las esencias florales. Entonces, si yo sé cuál es mi numerología y yo sé que hay un conflicto entre mi alma y mi personalidad y yo sé que eso está representado por unas esencias florales, si yo tomo esas esencias florales, automáticamente la relación entre alma y personalidad se armoniza. De tal manera, yo entro en equilibrio y fluyo con mi propósito. Ese es mi trabajo, eso es lo que estoy haciendo ahora. Es establecer ese puente entre números y flores. Vale, entonces, aquí hago un resumen, aquí no me puedo entretener, no me hagáis preguntas, luego me mandáis mails, lo que queráis, y os explicaré, pero simplemente quiero que veáis la foto. Entonces, esto es la ecuación numerológica de la numerología tántrica. Entonces, el factor alma es el día de nacimiento, el factor personalidad es el mes de nacimiento, el factor regalo divino se corresponde con los 2 últimos dígitos del año de nacimiento. El factor destino evolutivo es el año de nacimiento, es decir, si es 1974, pues sumas todo y ese es el destino evolutivo. Y el factor vida es la suma de toda tu fecha de nacimiento, día, mes y año. Y se elabora de la siguiente manera: alma y personalidad están en la columna de la izquierda, regalo divino y destino evolutivo en la de la derecha, y el factor vida, que es un factor integrativo. Columna de la izquierda, alma, personalidad, es lo que has venido a trabajar. Tu factor alma y tu factor personalidad, has venido a trabajar eso, cómo armonizarlos, cómo hacer que algo tan grande como tu alma pueda conectarse y armonizarse en tu personalidad. La otra columna, regalo divino y destino evolutivo, son tus dones potenciales, es lo que tú llevas trabajando un montón de vidas. Tu regalo divino es un regalo para la parte interna, es decir, es un regalo para ti de un don, un talento interior. Puede ser la música, puede ser bailar, puede ser cantar, puede ser escribir, pero todos tenemos nuestros talentos. Y el factor destino evolutivo tiene que ver con una energía que tú estabas trabajando en otras vidas, que vienes a perfeccionar, pero que también es un regalo, pero para la materia. Es decir, alguien que tiene una capacidad plástica o que tiene una capacidad para elaborar o construir en la vida. O sea, es una capacidad para la materialización, pero es un regalo también. Y por último, el factor vida es un factor integrativo, es decir, todas esas energías yo las tengo que llevar a esa misión en la que yo me he matriculado. Esa es mi asignatura de vida. Entonces, bueno, el significado de los números y su relación con las flores de Bach. Entonces, sí que es cierto que nos centramos sobre todo en 3 factores que son los que pueden estar desarmonizados, que son los que hemos venido a trabajar: alma, personalidad y vida. Y las flores que tomamos tienen que ver con estos 3 factores, porque en el momento que armonizas alma, personalidad y vida, los dones se activan, si no se quedan desactivados. Los dones son tuyos,
Es como el don que tenía Hitler para pintar, pero si no se activa, pues no se activa. El don está, existe. Vale, esto es una foto, o sea, es mucho más largo, pero esta es la relación entre los números y las flores. Y número 1, Impatiens, lo tengo que decir así de carrerilla porque si no, no haremos nada hoy. Número 1, Impatiens Cherry Plant. Número 2, Centauri Red Chestnut. Número 3, Verbine Beech. Número 4, Mimulus Large. Número 5, Verbine Acrimony. Número 6, Scleranthus White Chestnut. Número 7, Water Violet Willow. Número 8, Vine Rockwater. Número 9, Clematis Aspen. Número 10, Cerato Gentian. Y número 11, Chicory Holly. Bueno, la numerología cántrica llega hasta el número 11, a diferente de la pitagórica que llega hasta el número 9. ¿Por qué? Porque el número 11 es el número maestro y es el número del gurú. Es decir, aquellas personas que tienen 11 en su numerología, sobre todo si están en la columna de la derecha de potenciales, son personas que ya han venido a entregar, ya han venido a dar. Si la tienes en columna de aprendizajes, te va a tocar una vida dura, vas a tener que trabajar muchas cosas. Entonces, pero son números maestros y hay que tenerlos en cuenta. Bueno, entonces ahora ya entramos en el meollo. Todo esto era la introducción. Entonces, yo me baso, como digo, en Vicente Garrido. Entonces, vamos a leer la descripción o la definición que da él para, bueno, una de tantas descripciones que ha dado para lo que es la psicopatía. Entonces, Garrido dice que la psicopatía es un trastorno gravísimo de las emociones y los sentimientos de un individuo. Muestra un comportamiento que no reconoce otra ética que la propia, libre de las inhibiciones y de los frenos que a los demás nos impiden aprovechar nuestra ventaja o fuerza para obtener bienes materiales o una posición de privilegio. El psicópata actúa para obtener aquello que le place sin que los daños que haya que infligir a sus familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo o extraños le incomoden. O en el caso de un criminal, los sufrimientos o lesiones, incluso la muerte que inflige a sus víctimas. Con lo cual ya estamos hablando de un perfil de persona como muy ciclópeo, ¿no? Entonces, si nos vamos a los síntomas claves de la psicopatía, bueno, la psicopatía es un trastorno específico de la personalidad que se define como una serie de conductas y rasgos característicos. No vamos a encontrar todos los criterios aunados y que todo el mundo, o sea, lees unos psiquiatras y te dan unos ítems, lees otros. Bueno, yo he ido mirando y me he quedado con lo que más me cuadra. Entonces, el especialista Robert de Haar divide los síntomas claves en dos grandes grupos. Por un lado, los síntomas emocionales y o interpersonales, y por otro los síntomas de desviación social. Y por tanto podemos decir que la psicopatía es un síndrome en lugar de un, es decir, es un conjunto de síntomas que están relacionados. Es un síndrome, no hay una sola cosa que dice, eres un psicópata. No, para que tú seas un psicópata tienes que tener una serie de ítems que tienen que estar ahí marcados. Entonces, por un lado, como hemos dicho, tenemos los síntomas emocionales y o interpersonales, y podemos hablar de, por un lado, una mente simple y superficial, aunque esta gente tiene mucho encanto, es decir, desde esa mente superficial, estas personas son ingeniosas, expresan muy bien, son unos conversadores muy amenos, son muy camaleónicos, con respuestas muy rápidas, muy brillantes, y a lo mejor te están contando la trola más grande del mundo, pero son especialistas en disfrazar la realidad y vendértela de una manera que te quedas ¡wow! No son tan sofisticados como creemos, o sea, realmente son mentes que, bueno, van a punta de flecha, o sea, este es mi objetivo, esto es lo que utilizan las personas como objetos, es decir, tu vida les importa un pepino, simplemente ahora yo te tengo que engatusar porque te necesito para esto, ¿no? Luego, evidentemente, una personalidad egocéntrica y presuntuosa. Bueno, todos sabemos, ¿no? Suele tener un componente narcisista el psicópata. Se cree el centro del universo, cree que tiene un deber mesiánico que ha venido a salvar el mundo, que, bueno, sin él el mundo está perdido. O sea, mirar a un Hitler, o sea, él estaba, vamos, encantado de conocerse. Él pensaba que estaba haciendo, bueno, lo que nadie se había atrevido a hacer, que era salvar a Alemania, por amor de Dios. O sea, el destino con mayúscula, el make-up, está repetido 50.000 millones de veces. El destino le ha elegido a él. Entonces, es como un narcisismo que bueno, es impresionante, ¿no? Pero claro, ese narcisismo también les lleva a pensar que como yo soy el elegido, yo tengo que vivir según mis normas, no la de los demás.
Evidentemente la falta de remordimientos o de culpa. Bueno, todos sabemos que una de las cosas que no tiene un psicópata es sentimiento de culpa, o sea, que te está cortando la cabeza y piensa que lo está haciendo porque esto es lo que hay que hacer y ya está, o sea, no, y por eso no se les pilla, sobre todo a los asesinos. El sentimiento de culpa es lo que hace que cometas errores, porque el inconsciente te traiciona, pero si no tienes sentimiento de culpa, tú puedes hacer el crimen perfecto. Por eso hay tantos psicópatas y asesinos en serie que nunca ha sido pillado. Porque claro, el crimen perfecto solo lo puede hacer una mente psicopática, porque no, el sentimiento de culpa no está. Crimen pasional es otra cosa, o un crimen de otro tipo es otra cosa, pero esta gente no se arrepiente absolutamente del dolor que están haciendo a los demás. De hecho, les importa un pito el dolor. Ellos simplemente se mueven por lo que ellos necesitan y quieren conseguir. Evidentemente, eso nos habla de falta de empatía. Es decir, si hubiera un mínimo de empatía, esta gente no podría hacer lo que está haciendo o lo que hizo, en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, no hay ningún tipo, o sea, no son capaces de ponerse en la piel de nadie, ni pensar por un momento que tú eres un ser que tiene sentimientos, que tiene familia, que está sufriendo. Todo esto no existe en la cabeza de un psicópata, por eso es una mente superficial, es decir, yo quiero esto, necesito esto, a quién tengo que matar, a quién tengo que sobornar, a quién tengo que... Ya está, es simple. Este soy yo, esto es lo que quiero, voy a por ello, y lo demás me importa tres pitos. Bueno, luego también evidentemente la persona manipuladora y mentirosa, o sea, gente que miente, que manipula, que, bueno, es un talento natural en el psicópata, ahí no tiene que aprender ni que estudiar, es algo innato. Es la capacidad de persuadir, porque es gente que puede ser muy magnética, muy encantadora y muy seductora. Es decir, pueden ser, bueno, todos sabemos, ¿no? O sea, imaginaos a ese Adolf Hitler dando una oratoria, la gente se quedaba como, wow, o sea, o sea, lo veías y físicamente decías, bueno, no tiene ningún encanto, pero simplemente sabía cómo engatusar, engañar, mentir y manipular. Eso es un arte. Y o lo tienes o no lo tienes, ¿sabes? Eso creo que no se aprende en ningún sitio. Vale, y luego evidentemente portador de emociones que son banales y superficiales. ¿Por qué? Porque está comprobado que los psicópatas no pueden sentir de la misma manera que podemos sentir nosotros. Hay como una deficiencia cognitiva, una incapacidad para sentir emociones que son básicas para los demás. Para ellos más bien o creen que sienten o finjan emociones para camuflarse y para dar el pego, pero realmente tienen una gran dificultad por sentir emociones y menos emociones profundas. Los BAIN secundarios sí que tienen más acceso a un mundo emocional, sobre todo porque vienen de unas vidas de maltrato y de frustración y de rabia, entonces sí que hay más emoción, pero en un BAIN primario probablemente es bastante complicado. Entonces, bueno, en cuanto a los síntomas de desviación social, por un lado, no quiero entrar mucho porque ya veo el tiempo y wow. Entonces, en cuanto a síntomas de desviación social, tenemos por un lado, bueno, esto es como todo el mundo, entiendo que todo el mundo lo sabe ya, bueno, pues por un lado la impulsividad, o sea, el psicópata quiere algo, lo quiere ya y da igual si tengo que matar, asesinar y bueno, estamos hablando del psicópata peor. Porque luego están los psicópatas de estar por casa, que bueno, no matan gente, pero bueno, da lo mismo, es decir, está en una empresa y me sobra porque yo quiero llegar aquí y quiero conseguir este contrato y tal, o sea, y me lo quito en medio, no matándolo, pero sí, lo manipulo, lo echo, lo extorsiono, le hago bullying, lo que haga falta, o sea, los hay de estar por casa y los hay de asesino en serie. Poco control de su conducta, porque sí que es verdad que algunos pues pueden perder el control a nivel violento, ¿no? Totalmente. Necesidad de excitación, sí que es verdad que como el psicópata no siente placer al mismo nivel que nosotros, necesita una excitación que suele ser el poder, y el poder muchas veces tiene que ver con sentir que tu vida está en mis manos. Entonces necesitan excitación constante, necesitan como a veces vivir al límite. Y vivir al límite muchas veces tiene que ver con saltarse las normas, porque eso da un morbo, o sea, les da esa sensación de poder absoluto, de decir, me lo estoy saltando todo y estoy haciendo la mía. O sea, ellos realmente se excitan cuando sienten que tienen el poder en sus manos. La falta de responsabilidad, claro, ellos las normas, la disciplina, lo que es correcto, la ética, todo eso para ellos no existe, existe lo que ellos quieren y su propio código
no digo ético porque ética no hay, casi nunca, sino su código de valores, es decir, esto es lo que yo quiero y esto es cómo lo voy a conseguir, y lo demás no importa. Sí que es verdad que suele haber problemas de conducta en la infancia, y aquí sí que es una baza que juega muy bien Vicente Garrido con este modelo que él explica, ¿no? De que no solamente una cosa, sino que se tienen que juntar varias para crear una personalidad psicopática, porque rasgos psicopáticos tiene mucha gente en la población y no pasa nada. Una cosa es tener un rasgo psicopático y otra cosa es tener un trastorno psicopático, que ya es otra historia. Y luego conductas antisociales, evidentemente, que muchos psicópatas tienen conductas antisociales. Hay otros que están muy amalgamados en la sociedad y muy camuflados y muy bien vistos incluso, pero luego hay otros pues, que realmente tienen conductas muy antisociales. Bueno, pues seguimos. Bueno, entonces aquí entro en el tema de psicópatas primarios y secundarios, que es donde yo quiero ir a parar. Entonces, Benjamin Katman en 1941 clasificó a los psicópatas en dos tipos, primarios y secundarios. Dice que los primarios son personas emocionalmente estables, superficiales, insensibles sentimentalmente y se esfuerzan por aparentar una buena presencia física. Es decir, pueden estar insertados en la sociedad perfectamente, como un supercirujano, un supermédico, y no tiene, o sea, tener una personalidad psicopática no quiere decir que vayas matando gente, pero es una forma de estar en el mundo. Lo puedes llevar al mundo de las finanzas y claro, los mayores psicópatas en rankings, si los ves, están en el mundo de la banca, en las grandes empresas, o sea, realmente están ahí. O sea, estamos gobernados por psicópatas, o como mínimo con personas con muchos rasgos psicopáticos. Por eso nos va como nos va, el mundo está como está y la naturaleza está como está. O sea que al final es esto. Luego tenemos los psicópatas secundarios, que son personas que padecen un trastorno neurótico, emocionales o de ansiedad, y denotan una notable irritabilidad y agresividad reactiva. Suele presentar un historial de abuso infantil. Este es el caso de Adolf Hitler, es un Vine secundario y los números cantan, pero tela. Y ambos psicópatas se comportan de forma similar, aunque solo el psicópata secundario es susceptible de tratamiento. Y cuando veáis las posibilidades que hubo de que Hitler hubiera sido tratado psiquiátricamente, wow, porque sí que hubiera, este es un Vine secundario, sí que creo que hubiera tenido como mínimo mucha mejoría. O sea, porque tenía todos los componentes para poder haber sido tratado. Esa es la pena. Luego te quedas mirando y dices, no me lo creo. Tantas posibilidades. Entonces, si nos vamos a Adolf Hitler, esta es su numerología. Entonces, por un lado tenemos que tiene un alma 20, bueno, esto es el 20, en realidad es el 2, pero el 0 aquí en esta columna implica todavía un plus. El 2 tiene que ver con Centauri, tiene que ver con una persona que es sensible, que es servicial. Es decir, que realmente hay una persona que quiere hacer algo, o sea, que quiere dar algo al mundo. El 0 le dificulta, el 0 es una dificultad en esta columna, quiere decir que lo vas a pasar puta. Es decir, que vas a tener probablemente si no un sádico, un psicópata que te va a reventar hasta que no puedas más. El 0 da en esta columna y en esta posición da unas vivencias en la familia bastante complicadas, y si no en la pareja, sino en el mundo relacional. Es un plus de aguante. Luego tiene un 4 en personalidad, que es Mimulus, y esto sí que estoy de acuerdo porque alguna vez lo que había comentado Ricardo y yo digo, claro, es que es cierto, o sea, Centauri Mimulus, o sea, una persona realmente frágil, una persona sensible. Si te apasiona la pintura, tienes que ser alguien muy empático, tienes que ser alguien muy sensible. Si no te quieres dedicar, yo quiero ser el rey del mundo, ¿sabes? No quieres ser pintor, o sea, eso está claro. Luego, si nos vamos al regalo divino, aquí es donde vemos ya los tres signos de rasgos psicopáticos. Los 8, como tienen que ver con Vine a nivel numerológico, tienen que ver con rasgos de dureza, de poder, en positivo, claro. Bach habló de Vine en positivo, no hizo una descripción negativa. O sea, es alguien que se empodera. Es alguien, o sea, los dones de Hitler eran sus 8, es decir, trabajó el poder en otra vida. Entonces, en el momento que no pudo alinear esa parte de su alma con su personalidad, ¿qué salió? Su 8, salió en sus 8 ahí de así, que me habéis jodido, pues ahora os vais a enterar, porque además se vengó uno por uno de todas aquellas personas que le hicieron daño.
Ya se encargó personalmente. Y luego en vida tiene un 5, el 5 es Verbaim. O sea, imaginaos, los 8, los 5 y los 3, si están en abundancia en una carta, no quiere decir que el que lo tenga va a ser un psicópata, simplemente que tiene la posibilidad de ejercer el poder. El poder lo puedes ejercer para la luz o lo puedes ejercer para la oscuridad, pero el poder es el poder, es decir, el don, la capacidad está, para que tú la uses, eso ya es otra historia. Entonces esto es curioso. Entonces, bueno, aquí está el mapa floral de Adolf Hitler, que tenemos eso, Alma Centauri, un Mimulus en personalidad, regalo divino, un Baim, destino evolutivo, otro Baim, y un Verbaim en vida, o sea, Baim, Verbaim, pues bueno, hazte el cóctel. O sea, venimos de una personalidad, es decir, lo que él venía a trabajar era la sensibilidad, la dulzura, el servicio, la entrega. Lo que él ya conocía era el de la vara, eso ya él se lo conocía a él. Como no pudo trabajar la relación entre su alma y su personalidad, no pudo ejercer eso, se activó la columna se activó la columna de los 8, se activó su Baim y lo convirtió, pues eso, el Baim secundario es eso, es alguien que está muy machacado, que le han hecho mucho daño y en un momento de su vida dice, hasta aquí hemos llegado, ahora el más capullo voy a ser yo y ahora os vais a enterar todos lo que vale un peine. Eso es un Baim secundario. Claro, es más frágil, por eso acabó como acabó, es decir, al final esa estructura se le fue resquebrajando y acabó pues, bueno, bastante majareta y luego porque, bueno, le metió las drogas también tela y, bueno, se fue desarticulando como un muñeco y acabó suicidándose. Pero, bueno, tuvo un gran tiempo donde ejerció un poder absoluto. O sea, nadie le soplaba a Hitler. O sea, que la posibilidad estaba, pero imaginaos la diferencia, ¿no?, de lo que podía haber sido. Entonces aquí yo entro ya en la parte pues más personal de Hitler y que corrobora esos números, o sea, tanto esa parte sensible, esa parte empática, como en lo que luego se convierte. Es decir, partimos de alguien que su padre fue un funcionario de aduanas, era un alcohólico, un putero, hablando mal, un maltratador, una persona muy estricta, además con mucha frustración porque había sido un hijo ilegítimo, no había sido reconocido prácticamente hasta que su padre murió de viejo, es decir, se casó con su madre, pero no fue reconocido casi hasta su padre ya estaba muy frustrado, era alguien que tenía esa sensación de que tenía que hacer algo y hacer algo grande para ser reconocido porque se sentía muy mal, se sentía ilegítimo. Su madre, además era prima de su padre, eran primos, muchísimo más joven y una mujer dulce, muy como ese Hitler de niño, muy dulce, muy amorosa, muy servicial, muy sumisa y tragando carros, carretas y carretones. Entonces, bueno, Hitler se crió en un ambiente hostil, el padre le daba palizas, pero palizas de la muerte, la madre se tenía que esconder detrás de y cerrar los ojos y aguantarse porque no se atrevía tampoco a ponerse en medio porque probablemente el marido igual se la cargaba también. Entonces esto le lleva pues fracaso escolar, la oposición del padre, cuando en el momento que él a los 11 años le dice claramente a su padre que quiere ser pintor, el padre ya lo cruza entero, le dice que ni hablar, que él iba a ser funcionario de aduanas como él o no será nada, ¿no? Esto a él ya lo convierte en alguien pues rebelde, se intenta escapar de casa, más paliza, más humillaciones, o sea, la historia se va repitiendo. Por suerte, bueno, no sé si por suerte o lo que sea, el padre en 1903 muere y él en 1905 lo que hace es abandonar los estudios. O sea, abandonar los estudios, también como un acto de rebeldía, porque todos esos estudios iban encaminados a ser un oficial del gobierno y él no quería eso. Entonces, en 1907 se traslada a Viena, pero ya es justo cuando muere la madre. Y aquí es donde entra una historia súper interesante que a mí me ha llegado incluso a emocionar, porque resulta que en 1907, a principios, la madre de Adolf Hitler se pone enferma y va a un doctor judío, eminente y bastante reconocido, que era Eduard Blonch, y que, bueno, la trata. Tiene cáncer de mama, le hace una mastectomía, la intenta salvar, un hombre realmente que le llamaban el judío de los pobres o el médico de los pobres y casi siempre trabajaba, era un poco Neuderbach, judío de la época y no cobraba si no podías pagar, pero te atendía hasta el último día.
Adolf Hitler, cuando fue niño, a los 15 años, la mamá lo llevó, o sea, un poquito antes, la mamá lo llevó a este médico judío, porque Hitler tenía episodios neuróticos, obsesivos, pesadillas horrorosas, donde veía abismos, donde soñaba que le pegaban hasta que quería morirse, o sea, era un niño que estaba súper trastornado, y casualidades de la vida, este médico judío escribió a Freud, que era un colega, y le pasó el diagnóstico, le pasó el historial médico de Adolf Hitler. Freud a su amigo le dijo que lo ingresaran automáticamente porque tenía todos los componentes para convertirse en un monstruo social. Palabras de Freud. Entonces, Blanche, maravilloso, llamó a la madre y le dijo, mira, este niño hay que ingresarlo, porque tiene tanta rabia, tiene tanto odio metido en el cuerpo que ya, las pesadillas. Pero ¿qué pasó? Que el padre tenía mucho miedo de que en el momento que lo ingresaran vieran los hematomas, los golpes, las palizas y lo denunciaran por maltrato. ¿Qué hicieron? No ingresarlo. O sea, esa fue la primera posibilidad de que Adolf Hitler no llegara a lo que llegó. Freud mismo estudió su caso. Es impresionante. Y además lo auguró, dijo, tiene todos los componentes de convertirse en un monstruo social. No, es que no se imaginaba hasta dónde iba a llegar. Entonces, luego es curioso la otra parte, ¿no? Cuando trata a la madre de cáncer, la acompaña, estuvo dándole morfina hasta el último momento sin cobrarles un duro porque era una familia muy humilde, el padre había muerto y la pensión era paupérrima, y Hitler quedó totalmente emocionado con este hombre, que sabiendo que era judío. Años más tarde, desde ese momento hasta el final, Adolf Hitler sintió admiración por este hombre, sabiendo que era judío. Cada año le escribía cartas para Navidad, pintándole acuarelas a mano a este hombre, y en agradecimiento eterno, porque había tratado a su madre. O sea, imaginaos, él tiene una parte blandita ahí. Y él decía que le llamaba el noble judío, y que si todos los judíos hubieran sido como ese señor, no habría una cuestión judía. Lo veneró hasta el último día. Es más, contradijo toda su filosofía. En 1940, cuando él estaba todavía en la cúspide, este médico le pidió ayuda, porque claro, todo el mundo quería salir de Alemania, lógicamente. La Gestapo se ocupó personalmente de darle dinero, documentos, pasajes, para que fueran a Nueva York, él y toda su familia. Judío, judíísimo. O sea, ¿entendéis? O sea, es curioso, ¿no? O sea, por eso digo que es un vain secundario, sí, es un capullo que odia a los judíos, pero luego hace estas cosas. Y le estuvo mandando acuarelas pintadas a la familia toda la vida. Por eso luego este doctor, cuando llegó a Estados Unidos, claro, lo criticaron y dijeron, bueno, háblanos de este loco. Y claro, las cosas que él explicaba, pues claro, no eran tan desmesuradas como lo que llegaba luego a la opinión pública. Decía, bueno, pues yo conocía a este era un niño, y era un niño dulce, y era un niño tal, y era un niño cual, un niño que quería ser pintor, y su padre le maltrataba, y bueno, entonces se empezó a hablar de la infancia de Hitler, y claro, no es para disculparlo, no podemos disculpar a un asesino así, pero hay que entender que eso tuvo un magma, o sea, ahí hubo un puchero con un montón de ingredientes que muchos de los cuales a lo mejor no se hubieran dado. Entonces, bueno, como decía, en 1907 se traslada a Viena porque quiere ingresar, ya ha muerto la madre, entonces con lo poco que le queda de la pensión de la madre, se traslada a Viena porque él empieza ahí a disfrutar, de la ópera, las galerías de arte, todo el magma de Viena, que es un poco el equivalente a París, ¿no? En cuanto a los artistas. Entonces, él se queda súper deslumbrado con Viena y va con una ilusión, está segurísimo de que le van a aceptar en la Escuela de Bellas Artes. Se presenta en 1907 y le dicen que es un inepto para la pintura. En todo caso, que se dedica a la arquitectura, porque su pintura deja mucho que desear, porque solo pinta monumentos maravillosamente, pero luego no dedica nada a lo que es los seres humanos. Claro, eso ya te implica que los seres humanos le importan un pito en ese momento.
Bueno, no se desanima, pero se pasa pues todo el año, pues, acaba mendigando por las calles, pintando acuarelas para poder comer, en auspicios, en sitios para vagabundos, malviviendo, mal comiendo. O sea, realmente pasa unos años en Viena de los horrorosos. Se vuelve a presentar al año siguiente y bueno, es todavía peor. Y es un judío el que le dice que no se le ocurra presentarse nunca más porque no tiene ningún talento para la pintura ni lo va a volver a tener y que se busque otro trabajo. Eso ya lo revienta. Piensa en dedicarse a la arquitectura, pero tampoco, como había dejado los estudios, no tiene los estudios básicos para presentarse a arquitectura, con lo cual todo su sueño, toda su historia, paca. Se cae abajo. Bueno, toda su rabia la tiene que empezar a canalizar por algún sitio, entonces empieza a frecuentar las cervecerías, donde se habla de política, bueno, esa Alemania que está pues fastidiada, esa Austria que está jodida, bueno, y empieza él ya pues bueno a buscar un canal donde canalizar toda la rabia que tiene, y sobre todo teniendo en cuenta que por un lado un judío le salva de alguna manera o acompaña a su madre, pero luego dos judíos lo echan de la Academia de Bellas Artes, por cierto, que encarga a Gestapo que se los pasen a cuchillo en cuanto puede. Es decir, una de las cosas que primero hace es a liquidarse a esos dos que le habían dicho que era un inepto para la pintura. Bueno, pasa indigencia, vive pintando en las calles, o sea, es una historia pues bastante deprimente. Bueno, ¿verdad? Lo que quería es que vierais las pinturas. Entonces, bueno, yo creo que tanto como decir que era un inepto, no. Lo siento mucho, pero creo que es una gran injusticia. A ver, yo no soy una experta en pintura, está claro que no es un flipado, o sea, no sabe hacer lo que son retratos, todo lo que tiene que ver con seres humanos, no, apenas pinceladas, pero reconozco que el tratamiento de la luz y el tratamiento, sobre todo de la arquitectura, es brutal. Sobre todo alguien que se presenta para aprender en la Escuela de Bellas Artes, no alguien que ha salido. Esto es lo que él pintaba para presentarse a la escuela. Entonces, bueno, me parece que aquí hubo una injusticia como una catedral. Entonces, bueno, incluso aquí se ven como ya trazos como impresionistas, ¿no? Un intento de, aunque era muy clásico, pero que ya se ven cosas, no sé, el tratamiento del color, de la luz. Pues no sé, yo si es para decir a alguien que no vale como pintor. Hubiéramos tenido a lo mejor un pintor mediocre, pero se hubieran salvado un montón de millones de personas. Creo que fueron muy crueles. Creo que valía como pintor. Pero sobre todo que es alguien que se presenta para aprender. No es que no ha salido de la academia, es que no ha entrado todavía. Estos eran los bocetos que él presentaba para presentarse en la escuela. ¿Veis? Esto ya es otra cosa. Él no tenía capacidad para el detalle en los seres humanos porque a los seres humanos le importaban un pito. O sea, a estas alturas ya de la vida. Pero fijaos, o sea, arquitectónicamente, o sea, alguien que no ha estudiado arquitectura, que no ha estudiado diseño, que no ha estudiado nada, o sea, me parece prodigioso, vamos, yo soy incapaz de hacer ni una cuarta la mitad, vamos. Y miraos esto, eso también es de Adolf Hitler, vaya, qué curioso, ¿no? Ahí le salió la parte blandita, la parte dulce. Esto lo hacía para una sobrina de lo que estaba enamorada y que le gustaba mucho Disney. O sea que también tenía esa parte, ¿no? Curioso. Por eso digo que, bueno, entonces la propuesta es que, bueno, la conclusión después de leer el Make-up y, bueno, todas estas historias, bueno, es que Adolf Hitler era un Wein secundario, evidentemente un psicópata secundario, y aquí hago una definición de Ricardo porque me parece que no se puede mejorar, y que dice que, bueno, que este Wein secundario se trata de un enorme mecanismo de defensa sobre el que subyace una gran inseguridad y en muchos casos una infancia muy dura y traumática, donde uno se tuvo que insensibilizar y endurecer para en cierta forma sobrevivir emocionalmente a las agresiones, burlas o humillaciones de los demás. Y eso es lo que le pasó a Adolf Hitler, ni más ni menos. O sea, pero podría haber sido otra cosa, ¿no? Entonces, qué curioso. Y sí, realmente lo hubieran aceptado en la academia, bueno, solamente primera vez, podría haber sido, no sé, a lo mejor hubiera aceptado ser, no sé, un agente de aduanas, una opción. Dos, que el padre hubiera hecho caso y lo hubieran ingresado en un sanatorio, lo hubieran enseñado, lo hubieran ayudado, también nos hubiéramos ahorrado a este ser. Y luego tres, ¿y si lo hubieran cogido en la academia? Su sueño, o sea, es que ves el make-up y el tipo es que realmente pensaba que había nacido para ser pintor.
Y todo, o sea, qué mala suerte también, ¿no? O que el destino nos tenía preparados a un demonio así, no lo sé, pero impresionante. Entonces esto son cosas que voy sacando, ¿no? Entonces, bueno, Adolf Hitler confesó en una ocasión a su secretaria personal, refiriéndose a sus maltratos, dice, en un momento dado, dice, es cuando alguien ya le empieza a dar la vuelta a todo, es decir, ahora voy a ser más capullo, ¿no? Dice, entonces tomé la decisión de no llorar nunca más cuando mi padre me azotaba. Unos pocos días después tuve la oportunidad de poner a prueba mi voluntad. Mi madre, asustada, se escondió tras la puerta. En cuanto a mí, conté silenciosamente los golpes del palo que azotaba mi trasero. Entonces cuando ya empiezas a decir, me hago el casco, me hago el Vine, y ya empiezo a construir. Ahí ya me blindo y a mí ya me da todo lo mismo. Y entonces ya te enlizas y ya dices, me da lo mismo. ¿Que hay que matar a fulano? Pues que lo maten. Pues ahora me voy a vengar de los que me han dicho que no, pues me los cargo. Pero sin embargo no perdió, o sea, estaba matando millones de personas en los campos de concentración y le seguía mandando postales pintadas a mano al médico que había acompañado a su madre, que era judísimo. ¡Wow! ¿Sabes? O sea, que algo había detrás. O sea, por eso al final, claro, todo esto petó. Claro, o sea, eso es como un muñeco, ¿sabes?, que se va desarticulando, porque es que no se sostiene. Hacer eso por un lado y hacer eso por el otro. O sea, ¿a dónde lo enganchas esto? Curioso. Yo me quedé, o sea, no sabía yo esto de lo del médico este, ni que le daba, ni que bueno, que le salvó la vida a él y a toda su familia, siendo judío. Y mandar a la Gestapo a la casa de un judío para que le salven la vida y lo manden para Nueva York. ¡Wow! ¿Qué hubieran pensado también, no? No sé, no me lo explico. Entonces también Adolf Hitler escribió lo siguiente en el Mein Kampf, dice, viene a mi boca tristes pensamientos, 5 años de miseria y de calamidad, encierra esta ciudad para mí, 5 largos años en cuyo transcurso trabajé primero como peón, porque es verdad, trabajo de peón en la construcción, y luego como pequeño pintor para ganarme el miserable sustento diario, tan verdaderamente miserable que nunca alcanzaba a mitigar el hambre. El hambre, mi más fiel camarada, que casi nunca me abandonaba, compartiendo conmigo inexorable todas las circunstancias de la vida. O sea, pasó hambre, pero hambre para rabiar, ¿eh? Junta el hambre con la rabia y ya tienes un cóctel como wow, importante. Y entonces ahora nos vamos al otro, que fijaos, en lugar de tener los 2 ochos, lo tenía mejor Hitler, porque los tenía como dones, y era, o sea, bien trabajado, hubiera sido una cosa como más auténtica. El caso de Yogi Bayan tiene un 8 en alma y un 8 en personalidad. Primero, que es una numerología reflexiva, quiere decir que lo que ves es lo que hay, y este doble 8, claro, si él no hubiera podido armonizarlos, esto es un Vine primario, o sea, esto es para echar a correr, no, para echar a correr pero lejos. Y encima tiene un 11 en regalo divino, que es un número de gurú, de maestro, es decir, que si se hubiera dejado llevar por el tema de manipular y engañar, esto hubiera sido un monstruo, pero de los chungos. Y encima tiene un 3 de regalo de destino evolutivo, que quiere decir que es alguien que es capaz de construir cosas a lo grande, grandes construcciones, mucha acción, o sea, eso es un cóctel. Y un 10 en vida, que tiene que ver con el darshan, la presencia, un poco alguien con una sensación como de realeza. Es un cóctel molotov, o sea, esta persona se hubiera decantado a la oscuridad y hubiera sido 2 Hitler en uno, no uno, hubiera sido 2. Pero claro, vamos a ver la diferencia. Bueno, si vemos sus flores, su mapa floral sería un Vine en alma, un Vine en personalidad. El Chicory tiene que ver con el 11, porque si le das la vuelta a Chicory es el amor incondicional. En destino evolutivo el 3 también es Verbine, o sea, es alguien con una determinación y bueno, esto es lo que yo quiero. Y bueno, el Verbine también, por eso digo, los 3, los 8 y los 5, depende cómo estén, marcan rasgos psicopáticos. Y este cerato en vida, que el número 10 es cerato, pero porque tiene que ver con la conexión con la intuición, con alguien que tiene una conexión muy grande con la intuición, con el saber, en lugar de la parte negativa de cerato, que es, bueno, no me encuentro y no sé para dónde tirar. Aquí este cerato tiene que ver con conectar con la voz de tu intuición, ¿no? Con la voz interior. Pero vamos a ver una historia completamente diferente. Qué diferente es nacer en una familia donde se te está animando a que seas tú mismo. Es decir, es fácil luego armonizar tu alma con tu personalidad. Entonces, nace ya en una familia de nobles que son hacendados,
bueno, entonces todavía era Pakistán, o sea, su padre era médico ayurvédico, o sea, curiosamente. De su padre aprendió además todo lo que tenía que ver con nutrición yógica, medicina ayurvédica de la India, el alimento como medicina. Además, su abuelo era considerado un santo en el pueblo. Su abuelo era Sambaiji y era un sabio al que mucha gente acudía porque era realmente alguien al que valía la pena escuchar. Y claro, él se crió con los preceptos del Kundalini Yoga y del Sikh Dharma, el camino de la verdad, gracias a su abuelo. Es decir, ya tienes para empezar a un niño que nace en una cuna donde todo está bien, ¿no?, económicamente, pero su padre es un médico ayurvédico, su abuelo es un santo sabio, y todo el mundo está ahí apoyando, ayudando a lo que tú quieras, ¿no? De hecho, con tan solo 16 años ya era un especialista en Kundalini Yoga. Con la cuna que tenía, pues no me extraña. Tuvo muchísimos maestros, sus padres le ayudaron a acudir a sadhus, sabios, maestros de todo tipo. Y la historia, pues lo del buen pastor viene porque en 1947, cuando la partición de la India, Yogi Bhajan, o sea, imaginaos, coge a toda su familia y a toda su aldea, se van todos con lo opuesto, porque claro, es que hay una guerra, hay una escisión y un conflicto muy grande entre India y Pakistán. Y entonces lo que hace es sacarlos de la aldea, los escolta y los lleva con su determinación, que él tenía ya, pues su 8-8, de lo tengo más claro que un 8, los saca y los lleva a Nueva Delhi, el buen pastor. Este es el Moisés que se los lleva a atravesar el desierto, a llevarlos al destino. Pues hizo exactamente eso siendo muy joven. Llegando a Nueva Delhi, pues no pierde, ya te digo, se fueron con lo opuesto, o sea, empiezan de cero, empieza a trabajar y a estudiar, se licencia en economía, y empieza a trabajar, fijaos, en lo que no quería Hitler, funcionario del gobierno. Imaginaos, un santo iluminado empieza a trabajar de funcionario del gobierno, curiosamente, ¿no? Pues para que veas que al final el trabajo es lo de menos. Si estás haciendo interiormente lo que quieres hacer, claro. Entonces, bueno, toda esta historia al final tiene que ver con que en 1968 le invitan a viajar a la Universidad de Toronto a dar clases de yoga, pero él viene de antes, o sea, le destinan al aeropuerto de Palin, o sea, funcionario de aduanas, qué curioso, lo que Hitler no quería ser, o sea, es que es muy grande esto, a mí me hizo mucha gracia. Pero entonces empieza él a contactar con esa generación de los 60, de americanos sobre todo, que llegan a la India buscando un maestro, buscando un gurú, buscando respuestas, y que vuelven a casa estafados, engañados, les han sacado la pasta, ni gurú, ni enseñanzas, ni nada. Y él los ve pasar por esa aduana, va viendo lo que va entrando y va viendo lo que va saliendo. Entonces, cuando le invitan en el 68 a ir a Toronto a dar clases de Kundalini Yoga, ni se lo piensa, ¿no? Porque dice, tiene mucha curiosidad por esa generación, porque los ve realmente con ganas de crecer, de tener conciencia, o sea, los ve gente, bueno, es la revolución de las flores que le llaman, ¿no? Entonces, bueno, acepta. Qué curioso, ¿no? Es un poco, le pasa como a Bach, es decir, llega en el 68, cuando llega a Toronto, bueno, la compañía aérea, y eso que él trabajaba de gobierno, para el gobierno en el aeropuerto, me le ha perdido el equipaje, llega, nadie sabe dónde está su equipaje, ni sus cosas, ni su dinero, ni sus propiedades, ni nada, o sea, lleva $35 en el bolsillo, y encima cuando se presenta en la universidad donde va a trabajar dicen que el que le ha contratado se ha muerto y que no tiene trabajo. Claro, si el otro se queda como, ¿perdón? Entonces, bueno, es otro como Hitler, en el sentido que Hitler pensaba que él tenía un destino, que tenía pensaba que era un señalado por Dios o por el destino o por lo que sea. Pues también, claro, Yogi Bhajan también, pero él piensa, bueno, esto ha sido una jugarreta, entre comillas, de Guru Ramdas. Guru Ramdas es el gurú del corazón y es el que te lleva al servicio desinteresado. Pues esto ha sido una estrategia de Guru Ramdas y que me tengo que quedar aquí. Con lo cual él nunca vuelve a la India. Es decir, en ese momento además aparece otra persona que le invita a ir a Los Ángeles, que había sido alguien que había conocido en el aeropuerto de Palin, en la India.
Y una cosa lleva a la otra y el tipo ahí contacta realmente con esta generación de los años 60 y se da cuenta que esta generación quiere crecer, tiene conciencia, pero les están engañando con el mundo de las drogas. Pues claro, aquí hay un complot también en Estados Unidos, ¿no? Mete drogas, aquí no va a haber revoluciones, no va a pasar nada, el LSD y la gente toda flipada, y entonces él se da cuenta que esta gente merece una segunda oportunidad y se dedica sobre todo a coger personas que están enganchadas a las drogas, desintoxicarlas y darles una herramienta más poderosa y una droga más poderosa que el LSD, que es tu cerebro, es decir, el yoga. Es decir, te voy a dar un cóctel de drogas, pero lo vas a fabricar tú mismo. Entonces su misión desde ese momento es sacar todos los jóvenes que pueda, empieza a formar campamentos enteros de gente que está enganchada, bueno, la nueva era, la era de Acuario, todos los iluminados, los hippies, y dice, a ver, perdonen, hay una manera que yo sé que es que puedes llegar al mismo punto de voladura que tú crees que tienes, pero sin tomar drogas. Y eso es la meditación, el yoga, tal, no sé qué. Y bueno, como su nombre indica, también montó un imperio, no fue el imperio del terror, de Adolf Hitler, sino fue el imperio de Yogi Bhajan, y donde hay miles de puntos en todo el mundo de Yogi Bhajan. Montó todo lo que tocó, se convirtió en oro, con esos 2 ochos evidentemente bien trabajados. Una persona con una capacidad para las empresas, el Yogi Tea, famoso Yogi Tea, de Yogi Bhajan, es decir, escuelas por todo el mundo, discípulos por todo el mundo. No sé cuántos somos ahora en el mundo de descendientes de Yogi Bhajan, pero es que da pábulo pensarlo porque son miles y miles y miles de personas que han seguido las doctrinas de Yogi Bhajan. O sea, que tenemos por un lado la luz absoluta, que sería que tiene unos números heavy metal, o sea, que él tiene 2 ochos, un 3, tela, y con un 11 que es haz lo que te dé la gana, y tenemos al otro con otros 2 ochos y ese 5, o sea, estaban, de hecho lo tenía más fácil Hitler porque era tratable. Yogi Bhajan, si se hubiera ido al otro lado, no hubiera habido nada que hacer, porque era un Vain primario, no hubiera habido nada que hacer. Sin embargo, fijar, claro, es un buen pastor, un Vain primario, y claro, Bach no habla de Vain en negativo, dice, para gente muy capaz, segura de su habilidad y con fe en el éxito. Siendo tan seguros, creen que sería bueno para los demás dejarse convencer para hacer las cosas como ellos mismos las hacen, o en la forma que ellos consideran correcta. Incluso en la enfermedad dirigen su propio tratamiento. Pueden ser personas muy valiosas en los casos de emergencia. O sea, tampoco está hablando de Vain, corre, que es un psicópata, sino que habla de que es alguien que sí que es verdad que tiene las cosas claras, que en un momento de emergencia, en lugar de dejarse llevar por las emociones, que todos sabemos que en ese momento no te ayudan, pues sabe que, oye, que hay que desalojar un edificio, este es el que sabe, oye, tú para allá, tú para acá, tú ya matar, tú haces esto, y en 4 minutos te ha organizado una salida de emergencia en un incendio. Eso solo puede hacer alguien así. Otros se ponen en pánico, otros se ponen a chillar, el otro no sé qué, el otro voy a llamar a mi hermano por si me muero. Pues esta gente no. O sea, al pan, al vino, ¿qué hay que hacer esto? Pues se hace, luego ya lloraré si tengo que... No, que probablemente no lloren, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Qué diferencia. Entonces, me llama mucho la atención que teniendo rasgos psicopáticos los dos, la diferencia en qué han hecho los dos con sus vidas, ¿no? Y aquí es donde llego yo a la conclusión, ¿no? Entonces, ¿el psicópata nace o se hace? Entonces, bueno, vuelvo a Vicente Garrido, ¿no? Que propone este modelo biosocial que explica la psicopatía, que no es una sola cosa. Entonces, el psicópata padece de un déficit cognitivo que le inhabilita para asimilar y procesar la información emocional que recibe. Por ello es de vital importancia del aprendizaje y de la aplicación a la vida cotidiana de valores morales que este desorden dificulta. La psicopatía está causada por un trastorno de origen biológico potenciado por factores culturales y sociales. Es verdad que a nivel físico, incluso en el cerebro, hay modificaciones. O sea, esto ya los psiquiatras lo tienen muy claro. Pero necesitas un detonante para que todo eso se active, si no, no es tan fácil. Entonces, bueno, estudios realizados en numerosos asesinos y criminales mostraron una actividad menor en la región izquierda que en la derecha de regiones subcorticales como la amígdala, el hipocampo y el tálamo.
Entonces, ¿de dónde vienen estas anomalías del cerebro? Entonces, bueno, hay varias teorías, pero bueno, Pincus en 2003 y su colega Dorothy Lewis relacionan las patologías cerebrales con la psicopatía y el crimen, siendo la violencia que sufre el niño y daña su cerebro el mecanismo que explica esta conexión. Según esta teoría, el asesinato nace de la interacción del maltrato infantil con las lesiones neurológicas y las enfermedades psiquiátricas. El maltrato genera el impulso violento. Entonces, un maltrato infantil prolongado cambia de forma permanente la anatomía y el funcionamiento del cerebro. Entonces, pienso que la diferencia está en las palizas que le daban a Hitler y las que no le daban a Yogi Bhajan, porque estructuralmente son muy parecidos. Es decir, rasgos psicopáticos entiendo que tenían los dos, pero rasgos psicopáticos, es decir, hay una modificación realmente estructural en tu cerebro, pero no tiene por qué se activar, no se tiene por qué activar, pero claro, eso más abusos, humillaciones y palizas, al final es, bueno, yo estoy de acuerdo con la teoría de Vicente Garrido de que es un modelo biosocial, no es una sola cosa, se tienen que dar varios ingredientes, y la mala suerte es que en Hitler había muchas posibilidades de que no hubiera sido así. ¿No? O sea, esta es la cosa con la que yo me quedo al final, ¿no? Que es, ¿podría Adolf Hitler no haber sido un monstruo? ¿No? Las preguntas son, ¿y si Adolf Hitler se hubiera criado en un ambiente familiar acogedor? ¿Y si Adolf Hitler hubiera sido aceptado en la Academia de Bellas Artes siguiendo así los dictados de su alma? Y hubiera sido un pintor, ya no sé si hubiera sido Picasso o no, pero hubiera estado siguiendo los dictados de su alma, con lo cual toda esa aberración que se produjo posteriormente seguro que no hubiera sido así. Por lo menos esto es lo que... Pero bueno, todo este trabajo lo he basado desde la numerología en las flores, ¿no? Luego ya es analizar las biografías y ver además las similitudes numéricas y las posibilidades que los dos tenían. Y no sé, ha habido momentos donde realmente he sentido mucha compasión. Porque, ¡jo! ¡Ostras! Podría haber sido un mundo diferente. No sé si luego hubiera nacido otro Adolf Hitler para compensar, no lo sé. Pero hubo opciones, o sea, hubo muchas posibilidades de que esto no se hubiera dado, ¿no? Bueno, pues yo quería... Hasta aquí me parece. Bueno, ya voy a hacer un poco de publicidad, lo siento, pero no lo hago, pero lo voy a hacer. Entonces, al que le interese, pues hago cursos online ahora de numerología, porque ya no me puedo... Estoy viendo... como la Heidi y el Pedro allí en las montañas. Entonces, bueno, tengo un curso completo de numerología y flores de Bach online. Entonces, el que quiera, pues que entre en la web. Y bueno, si alguien quiere un estudio numerológico para regalárselo en Navidad o para los Reyes, pues lo mismo, que me escriba. Y también me dedico a hacer estudios numerológicos y con esencias florales, claro, por supuesto. Sin las flores todo esto no tiene sentido. Por lo menos para mí. O sea, lo maravilloso ha sido poder encontrar el puente entre la numerología y las flores, ¿no? Y de una tecnología tan milenaria, ¿no? Y que se basa en los mismos principios y preceptos que Bach, ¿no? A mí me sorprendió un montón. Bueno, y hace un trabajo sobre precisamente el Bhagavad Gita de la India, ¿no? Y las 5 verdades fundamentales de Bach, y dices, wow. Entonces te das cuenta que Bach es que realmente fue un erudito. O sea, entiendo que tenía una sabiduría y profundizó en textos, y sabemos ya, incluso últimamente, pues que también en el I Ching, en tantas cosas, bueno, Olga, ya sabes, o sea, con tantas cosas, ¿no? La cábala, el I Ching, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, todo, o sea, fue un devorador de sabiduría. Lo bueno es que supo sintetizar todo eso y canalizarlo en un sistema tan maravilloso como el que tenemos, ¿no? Con las flores, ¿no? Pues bueno, pues yo hasta aquí era todo lo que tenía. Bueno, eran más cosas, pero he tenido que ir a... Miraba el reloj y digo, bueno, pues esto ya lo corto, lo bueno es que controlo bastante bien el tiempo. Pero bueno, hubiera podido decir muchas cosas, pero bueno, ya he dicho todo lo que tenía que decir realmente. O sea que muchas gracias y bueno...